Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a orar para que Dios nos bendiga hoy con su palabra. Vamos a orar a Dios para que Él esté bendiciéndonos. Necesitamos la bendición de Dios cada día. Es lo que las personas necesitamos, ser bendecidos por Dios. Y hoy vamos a orar a Dios para que nos bendiga con su palabra. Amén. Bendito Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos delante de ti en esta hora, Señor Dios Todopoderoso, pidiendo tu guianza y tu bendición, Señor, para cada uno de los hermanos y hermanas que puedan ver este video. Cada persona que ve este video sea bendecido, amado Dios. Pedimos de tu presencia, Señor, para cada uno de los corazones, tu fortaleza, Señor Dios Todopoderoso. Tú eres el que da la fortaleza, amado Dios. Gracias, bendito Dios, porque tú eres el que nos bendice, Señor amado. Gracias, Dios, por la bendición de esta palabra que hoy va, Señor, a ministrar nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, bendigo a cada hermano, a cada hermana que se está, Señor, preparando para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hermanas, en este caso veo que las hermanas son las que se están conectando. Alguien dijo por allí que el cielo se va a llenar de mujeres. Bueno, si son más sensibles a Dios, pues, amén. ¿Qué podemos hacer, verdad? Pero Dios pagó el precio por hombres y mujeres, ¿verdad? Así que Dios bendiga a todos y la bendición es para todos. Hoy queremos hablar, hermanos, de un tema de mucha importancia para estos tiempos difíciles que estamos pasando el mundo entero. Hay muchos rumores, muchas cosas que están pasando, muchos problemas, inclusive exageradamente pánico. Hay mucha gente con pánico. Hermanos, el pánico es algo que siempre ha estado en la humanidad, pero en estos tiempos está desbordándose el pánico en muchísima gente por lo que ha venido aconteciendo. Nadie está seguro si va a vivir para la semana que entra con estos problemas que estamos ahorita. Está difícil. Hay muchos que están pensando: ¿de qué me sirve mi riqueza? ¿De qué me sirve mi dinero? No tengo seguridad, no tengo vida, no tengo libertad. Presos en sus propias casas. Es difícil. Estamos viviendo tiempos difíciles. Otra vez, estamos viviendo tiempos difíciles. Por lo tanto, es necesaria una cosa: la fe. Tener fe. Agarrarnos en la fe. Es necesario que hoy el cristiano, hermano, se agarre de su fe. La fe es, pues, algo que fortalece a las personas. Ustedes han oído, hermanos, que la gente usa la fe en maneras propias y también impropias. Usan la fe aplicándola erróneamente. Alguien dice: le tengo mucha fe al gobierno, le tengo mucha fe a mi carro, le tengo mucha fe a mi patrón, y cosas por el estilo, que le tienen fe a cosas, o inclusive a plantas, o animales, o a brujos. Es una manera equivocada de utilizar la fe. Es una fe natural de la gente, ¿no? Pero nosotros hablamos de la fe espiritual, de la fe en nuestro Señor. La fe que hay en la Biblia es la fe que fortalece al hombre. Y de esa fe es de la que queremos hablar hoy, hermanos, en tiempos difíciles. No es un tiempo difícil para una o dos personas, sino para la humanidad entera es difícil ahora. Por lo tanto, necesitamos fortalecernos en la fe, en lo que creemos. Dice Hebreos 1, el verso 11, y el verso 1. Hebreos 11, el verso 1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pudiéramos responder brevemente y decir: bueno, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué es lo que está diciendo realmente? Vuelvo a leerlo. Es pues
la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza. ¿Qué es la certeza? La seguridad. Que usted tiene seguridad de las cosas que espera, aunque no las vea. Eso es fe. La convicción de lo que no se ve. Usted está convencido, totalmente convencido, que usted no ve aquello, pero es porque usted lo cree. La palabra fe se traduce creer. Creer. Eso es fe. Creer. El hombre cree. Ahora, la fe de nosotros, los cristianos, dice, la traducen de esta manera, dice es una virtud del cristiano que consiste en creer. Pues creer es fe. ¿Y creer en qué? En la palabra de Dios. Eso es lo que es la fe. Que usted cree, pero ¿en qué? Todo el mundo cree, pero no. El cristiano cree en la palabra de Dios. Hay mucha gente que no cree en la palabra de Dios, que no ejerce fe en la palabra de Dios, no tiene fe en la palabra de Dios y por lo tanto no puede ser bendecida por la palabra de Dios porque no la cree. Y el que la cree es bendecido. Usted lee en la Biblia y usted lo cree y usted es bendecido porque ha creído. Cree lo que la palabra de Dios dice. Ahora, y dice más, y creen que Dios existe o creen la palabra de Dios y también en la doctrina de la iglesia. Porque es lo mismo, es de la palabra de Dios. Sigue diciendo, es una creencia y esperanza personal de la existencia de Dios. La existencia de Dios. Usted cree en la existencia de Dios. Si usted no cree en la existencia de Dios, usted no tiene fe. Toda la gente que niega a Dios no tiene fe. Y me refiero a la fe en el Señor. No la fe del mundo, sino la fe en Dios. Si no cree en la palabra, no tiene fe. Si no cree en el creador del universo, nuestro Dios, no tiene fe. Tiene que creer que la existencia de Dios es real, que Dios es real y que cree, hermano, en todos esos atributos de Dios. Ahora hay quienes tienen fe, pero su fe es así. Creen en un Dios muy malo, bravo, enojón, que quiere destruir, que quiere acabar el mundo. Son capaces de echarle la culpa a Dios de todas las desgracias que viven. Esa es una fe un tanto equivocada. Porque la Biblia enseña que Dios es bueno, que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere salvarnos. Y está llena la Biblia de esa información. Por lo tanto, la fe tiene que ser apropiadamente en el Señor, nuestro Dios. Ahora, tienes que creer en sus promesas. ¿Y dónde están las promesas? En la Biblia. Creer en su poder, creer en su palabra, creer que Jesús es el Señor. Son base, hermano. Son creencias básicas de la fe. Ahora, oiga lo que dice más la Biblia en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Tenemos fe por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ejerce nuestra fe? La palabra de Dios. Por eso he aquí la razón por la que yo insisto a la gente, lea la Biblia. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre va a ser bendecido a través de leer la Biblia, porque va a ejercer fe. ¿Y qué beneficio hay de la fe? Simplemente hay salvación, hay vida eterna, hay sanidades, hay milagros, hay respuestas divinas, hay confianza, hay paz, hay tranquilidad. Hermano, hay sin número de bendiciones por ejercer la fe. Por lo tanto, es importante la lectura de la Biblia para ejercer la fe. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde viene nuestra fe? De la palabra de Dios.
Por lo tanto, usted lee la Biblia y usted empieza a llenarse de esa fe. Usted lee los testimonios de Cristo y usted se llena de fe. Usted lee lo que Dios dice y usted empieza a creerle a Dios. Y no importa cómo el mundo esté acá afuera, usted no tiene su fe depositada ni en los gobiernos, ni en el mundo, ni en nada de esta tierra, sino en lo que Dios dice. Es lo importante que usted, hermano que me escucha, y yo tengamos la fe fundada en nuestro Dios, en su palabra, y que de allí no nos mueva nada. Esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que creemos. No creemos a lo demás, lo que pasa en este mundo. Eso, hermano, es otra cosa. Pero nuestra fe puede mover montañas. Hermano querido, yo sé que hay mucha duda, hay mucha incredulidad en el ser humano. Y aún el cristiano se tambalea. La fe no es cosa fácil. Pero el cristiano tiene que fortalecerse en su fe. Recuerde una cosa que un día los discípulos dijeron esto: Señor, aumentanos la fe. Y los hombres de Dios que temblaron en los momentos difíciles, que su fe claudicaba, Jesús les decía, ¿qué pasó con su fe? ¿Dónde está su fe? Necesitan fortalecerse en la fe. Y en momentos difíciles, hermano, he allí la necesidad de que nosotros nos mantengamos en la fe. Mira, hermano, cuando tú te sientes enfermo, lo primero que quieres decaer en tu vida es la fe. Pero es allí donde tienes que doblar tus rodillas y decirle al Señor, Señor, tú no me has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Eso es lo que la palabra de Dios dice. ¿Y quién de los hombres sobre la tierra no hay un momento en que su fe quiera desmayar o que se sienta mal de su cuerpo o que vea la situación difícil en su familia? Es allí donde tenemos que ir y echar mano de la fe. Aunque no lo veas. Porque recuerda, ¿qué es la fe? Lo que esperas. No lo que estás viendo. Porque si lo estás viendo, no es fe. Es lo que esperamos. Es lo que es la fe. Lo que esperamos. ¿Qué esperas? Que Dios te bendiga. Esperas que Dios siempre sea bueno contigo. Esperas salvación eterna. Esperas cumplimiento de sus promesas. Esperas que Dios responda conforme a su palabra. Eso es lo que esperamos. Y eso es la fe. Creer eso. Sin dejar nada de espacio a la duda. Amén. Vamos a continuar. Oiga más. Dice Santiago 1:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No hay un ser humano que le agrade a Dios sin fe. Tenemos que ejercer la fe en la palabra de Dios y en nuestro Dios, y conforme a todas sus promesas. Dice otra vez Santiago, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, oiga esta palabra, necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que esté convencido que Dios existe, que Dios es real y que no le demos lugar a la duda. Puede venir la duda y decir a lo mejor Dios no existe, pero dice el Señor que es necesario que creas que Dios es real, que Él existe, que le hay, que hay un Dios. Es necesario creerlo. Y también dice más, y que es galardonador. Galardonador. Oiga esa palabra. Que Dios es, tienes que creer esto, que Dios es galardonador de los que le buscan. Galardonador. Es que tienes que creerlo. Dios no está dando espacio para dudar en esto. Dice, es necesario que creas que Dios existe y que creas que Él es galardonador de los que le buscan. Mire, observe esto. Galardonador, pero no dice de todo el mundo, sino de los que le buscan. ¿Y quiénes le buscan? Los que oran, los que creen en su palabra, los que le creen y están ahí buscándole. Esos son los para los que Él es galardonador. Pero esa palabra, ¿qué es?
¿Qué es galardonador? Bueno, es el que galardona, el que honra, el que premia o condecora a una persona, homenajea a una persona, aplaude a una persona, proclama a alguien o algo por sus méritos y reconocimientos. Oiga, otra vez, ¿qué es galardonar? Que el que honra o premia, es el galardonador, a alguien por su conducta o su comportamiento. Que es el que condecora, homenajea, aplaude. O sea, el que premia, el que bendice por lo que hace el hombre. Entonces, hermano, Él es galardonador y es necesario que lo creas. Dios siempre va a estar para bendecirte. Mire, estas son características de un padre amoroso. Que galardona, que honra, que premia, que condecora. Los padres cuando sus hijos hacen cualquier cosa bonita, les hacen un gran ruido, ¿verdad? Mire, Dios es el que tiene esas características de galardonar, de condecorar, de homenajear a una persona, de darle premio, de reconocerle su esfuerzo. Pero es necesario tener fe en eso, creer eso, que Él es bueno, que Él es galardonador. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted está pasando por un problema, las dudas le bombardean su cabeza. Y la duda es lo contrario a la fe. La duda procede del diablo, pero la fe procede de Cristo. Bendito sea su nombre. Amén. Gloria al Señor. Ahora, en los momentos difíciles, hermanos, yo sé que la fe se tambalea en el hombre, pero también sé que cuando el hombre se agarra de las promesas, se fortalece en la fe. Y en tiempos difíciles, ¿qué mejor que fortalecernos en la fe en nuestro Señor Jesucristo? Él, hermano, Él es todopoderoso. Él dice, ¿habrá alguna cosa imposible para mí? Y la respuesta es, no, Señor. Y la Biblia en Lucas dice, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Por lo tanto, creyendo en Él, no en tu fuerza, sino en la de Él, tienes que tener fe en Él, confiar en Él, que todo lo que pase va a ser para tu bien. Dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan a bien a los que creemos en Él. Todas las cosas, aunque a mis ojos no parezcan tan buenas, a sus ojos sí. Bien, sigo leyendo, hermanos queridos. Dice la Biblia en 2 Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo anda el cristiano? Esta frase es directamente a la iglesia, a los siervos de Dios, a los que buscan a Dios, a los que aman a nuestro Dios. Por fe. La vida cristiana tiene que ser por fe. No ves las cosas, pero las crees. Parecen imposibles, pero tú las crees. Y a causa de que las crees, suceden. Es algo que el Señor así lo puso. Mira, por ejemplo, dice que por fe sabemos que el universo fue hecho. Por fe, por la palabra de Dios. Creyó Abraham a Dios y todo se ha cumplido. Así que, hermanos queridos, creerle a Dios es lo que trae la respuesta a las vidas. Así que si nuestra condición es difícil, hermano, hay que abrazarnos de la fe y dejar a Dios trabajar en nuestras vidas. Amén. Yo le estoy hablando con el propósito, hermano, que cada corazón se fortalezca en la fe en estos días que estamos pasando difíciles y que posiblemente vienen peores tiempos. Aún así, el cristiano debe de mantenerse firme en su fe, confiando en su Señor para el día de su venida. Ahorita mucha gente está hablando de la venida de Cristo y hermano, se alborotó la gente, ¿verdad? Pero si viene o no viene, usted y yo tenemos fe y nos mantenemos firmes en Él para si Él no viene, nosotros ir a su encuentro. Amén. Eso es definitivo. Si Él no viene, tú vas a ir. ¿O no? Sí, para allá vamos. Muy bien, Marcos 11:24 dice así. Por tanto os digo
que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Oiga lo que dice nuestro maestro. Por tanto, os digo, que todo lo que pidieres, lo que usted pida, orando. O sea, ¿cómo lo pedimos? Orando, clamando, insistiendo ante Dios por la bendición. Dice, debes de creer. Debes de creer, hermano querido. Creer. Hay que creerle al Señor. Es lo que Él dice aquí en Marcos 11:24. Otra vez. Por tanto, os digo, que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué va a pasar cuando creemos algo? Oiga lo que voy a decir. Ciegamente creerle a Dios. Hay 1000 obstáculos, pero yo le creo a Dios. Dice, creed y os vendrá. Hermano, lo primero que hay que hacer es clamar a Dios y creerle a sus bendiciones, declarar bendiciones, pedir lo que queremos y quedarnos en esa fe de que Dios responderá a nuestras peticiones. Yo sé que es difícil. Yo sé que no es fácil. Pero Dios lo dice, y si Dios lo dice, se puede cumplir. ¿Cuántos creen eso? Dice el Señor, si puedes creer. ¿Por qué dice si puedes creer? Hay gente que no puede creer. Pero si usted puede creer, usted es bienaventurado porque usted puede creerle a Dios. Y creerle a Dios es mucha bendición. Amén. Muy bien, hermanos, voy a brincar a un texto más aquí en la palabra de nuestro Dios. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo ven eso? ¿Qué dice el Señor? Déjenme ver aquí un texto que ando buscando. Otra vez, pero pida con fe. ¿Cuántas veces pedimos en duda? No hay que dudar, hermano, hay que buscar creer. Y si te sientes débil en la fe, de pedirle al Señor, Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe, Señor, porque yo quiero creer, no quiero darle lugar a la duda. Dice el hermano ahí, puso Mateo 11:24, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es Marcos 11:24, ¿verdad? Sí, hermano. Gloria al Señor. Ahora, el que duda es como las ondas del mar. ¿Qué hacen las ondas del mar? Se mueven de un lugar a otro. Y Dios no quiere que seamos fluctuantes de esa manera. Y la fluctuación consiste en la fe. Que el hombre, al sentir el problema encima, su fe se debilita. Y les pongo un ejemplo. Cuando Pedro iba en la mar y vio por allá 3 de la mañana, ve un personaje que viene caminando sobre el agua, cree que es Jesús y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia donde estás tú. O sea, que camine yo también sobre el agua. Había una gran tempestad en el mar y el Señor le dijo, ven. Pedro empezó a caminar sobre las aguas. ¿Qué pasó con Pedro cuando empezó a caminar sobre las aguas? Pedro iba mirando a Jesús y empezó a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando Pedro oyó la tempestad, quitó su mirada de Jesús y la puso en el problema? Pedro inmediatamente se hundió.
y gritó, Señor, sálvame. Dice que Jesús lo tomó de la mano y lo sacó. Y cuando está afuera le dice, ¿qué pasó con tu fe? ¿Por qué dudaste? Quizás Pedro le dijo, Señor, la tempestad era terrible. Quizás ahorita oímos tanta tempestad a los alrededores de nosotros, hermano, que la fe del cristiano se va por el piso. Pero no, hermano, no pongas tu mirada en la tempestad. Mira, dice la Biblia, con tus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. ¿Dónde están mis ojos? En Cristo Jesús. ¿Dónde está tu mirada? En Cristo Jesús. No mires la tempestad porque te vas a hundir. Te vas a paniquear. La mitad de la gente del mundo o más está llena de pánico ahora. Pero usted debe poner su mirada en Cristo Jesús. No quites tus ojos de Jesús, no quites tu mirada, no quites tu enfoque de Jesús, porque si lo quitas, te va a pasar lo que a Pedro, te vas a hundir. En cuanto tú despegues la mirada de Jesús, te hundes. ¿Y por qué cree que pasó eso? Para que usted y yo aprendamos cómo es que se debe de actuar en fe. Se actúa en fe sin quitar los ojos de Jesús, sin quitar la mirada de Jesús. Y pase lo que pase a tu alrededor, tú miras en Jesús. Hay mucho problema ya sí, pero mi Jesús es más grande. Eso viene con mucho poder, pero mi Cristo es mucho más poderoso. Eso es la fe, actuar conforme a Dios, proceder con la mirada en Jesús, puestos los ojos, dice la Biblia, en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Pedro quitó sus ojos de Jesús, no porque no creyera en él, sino porque el ruido de la tempestad era muy grande. Imagínense, voy caminando sobre las aguas y la tempestad hace aquel gran estruendo que le roba la mirada y mira la tempestad y me voy a hundir. Lo que dice la mente, me voy a hundir, y todavía no lo decía en su mente cuando estaba hundido, hermano. Solamente que él alcanzó a gritar, Señor, sálvame. ¿Cuántos cristianos necesitamos pegar ese grito ahorita mismo? ¿Cuántos cristianos no estamos ahorita para gritar, Señor, sálvame, porque mi fe se está hundiendo, Señor? Hay tanto ruido, tanta tempestad a los alrededores, que ya mi fe se derrumbó. Hay gente que no quiere ser honesta y aceptar que su fe se ha derrumbado, pero hay gente que sí diría, Señor, sálvame, auméntame la fe, Dios mío, porque me he derribado con tanta mala noticia, con tanto caos alrededor del mundo. Dios mío, mi fe se ha derribado. Fortalece mi fe, Señor Jesús. Voltee su mirada a Jesús. No la ponga al noticiero, no la ponga en ningún otro lugar. Ponga su mirada en Cristo Jesús. Él es la respuesta. Hay mucho ejemplo bíblico que si usted quita la mirada de Jesús, se va a hundir. Y eso significa, hermano, ¿a qué le está creyendo usted? Ahora, cuando yo soy bombardeado por las olas, cuando yo soy bombardeado por el estruendo de la iniquidad afuera, de la maldad, de lo que está pasando, y me olvido de las promesas de Dios, me hundo. He ahí el problema. Cuando sientes que te estás hundiendo, vuelve tu mirada a Jesús. Acuérdate que Jesús... Mire, hermano, observe esto. Dice la Biblia que en la mar iban y Jesús iba durmiendo en la barca. Y empieza una tempestad que los marineros, porque eso eran los siervos de Dios en el tiempo, eran profesionales del mar. Eran hombres que habían vivido su vida en el mar. Es como que usted diga que usted es carpintero por toda su vida y no sepa hacer algo de carpintería. Así ellos eran del mar, hermano. Eran pescadores de oficio. Viene una tempestad y entraron en pánico. No podían controlar todo aquello. Una tempestad terrible que el hombre no tiene poder para vencerla. Quizás como un coronavirus, ¿no?
Jesús va dormido y le empiezan a echar gritos. Señor, levántate, nos estamos hundiendo. ¿Qué hizo Jesús? Dice que se levantó Jesús y dio una orden. Dio una orden. Para los vientos, las olas. En segundos era tranquilidad. En segundos estaba todo quietecito, recibiendo la orden de papá. Es el mismo Jesús que tenemos ahora, hermano. Es el mismo. Él no cambia. Él es el mismo. ¿No cree que Él puede cambiar la tempestad en tu vida? ¿No tiene la fe suficiente para decir, Señor, tú puedes hacer la obra, tú puedes quitar todo problema? Es asunto de creerle al Señor. Jesús se acerca a ellos y les dice, ¿qué pasó con su fe? ¿Por qué están tan espantados? ¿No tienen fe? ¿Por qué no reprendieron esa tempestad? ¿Por qué no le dieron una orden al mar que se calmase? Quizás Jesús les dice, yo los hubiera respaldado para que se calmara ese mar. Pero ustedes no actuaron en fe. En lugar de tener fe, se llenaron de pánico. Mala noticia, hermanos. Si usted solo se paniquea y se llena de miedo, usted no le agrada a Jesús así. Olvídese que le va a estar a usted agradando. Señor, estoy paniqueado, estoy muriéndome de miedo. Te va a hacer una reprensión el Señor, hermano. Porque dice, yo te doy todo el poder. Aquí les doy poder, dice el Señor. Mas recibiréis poder. ¿Cuál poder? El poder y la unción del Espíritu Santo para, hermano, defendernos en esta vida. Al igual que usted, soy ser humano. Y tengo que venir y doblar mis rodillas. Y decirle, Señor, permíteme mantenerme firme en la fe. Me hago un ladito. ¿Alcanzan a ver ese sofá negro que está ahí? Ahí doblo mis rodillas. Ahí me hinco y le clamo a mi Dios. Ahí le digo, Señor, fortaléceme mi fe. Yo no quiero menguar en la fe. Ayúdame. Y todo lo deberíamos de hacer. Ora por el pueblo de Dios en todo el mundo. Actúa declarando bendiciones. No te preocupes. Si tú declaras bendiciones y no es la voluntad de Dios, no va a pasar. Pero tú, a lo que alcanza tu entendimiento, proclama la bendición. Y Dios respalda a aquellos que creen en Él. No hay cosa más hermosa que tengas fe en Jesucristo. A Él le encanta, le gusta que la gente proceda con fe. Pero pida con fe. ¿Estás pidiendo? Dice la Biblia. Pide con fe. No dudando nada, para que no seas como las olas del mar echadas de un lugar para otro. Pida con fe. Voy para Juan 11:38. Gloria a Cristo Jesús. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Juan 11:38. Mire, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermano, aquí yo veo como una forma de un reclamo. No te he dicho, dice Jesús. Esto indica que Jesús ya le había repetido varias veces a esa familia que si creen, verán la gloria de Dios. Si creen. Es la misma promesa para usted y para mí. Si creemos, veremos la gloria de Dios. Para esta mujer, para Marta y para María, era imposible, hermano, que su hermano volviese a la vida.
Ella le habían mandado a llamar que viniera a orar por él cuando estaba enfermo. Pero oiga, ya se había muerto, hacía 4 días. Ya qué esperanza hay para una persona. Ellas qué esperanzas iban a tener que este hombre pudiera revivir. Es imposible humanamente hablando. Y ellas, cuando dicen mueve la piedra, Marta dice, no, Señor, ¿cómo? Si ya hiede. Con este calor que hace, ¿cómo estará el cuerpo ya explotando? Imagínate, Señor, no. ¿Cómo va a ser posible? Y el Señor le hace una reprensión muy amorosa. Pero dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hoy te dice a ti y a mí, no te he dicho que si crees verás la gloria. Pero Señor, es imposible. Para ti y para mí sí es imposible. Pero no eres tú el que va a hacer la obra. No soy yo el que voy a hacer la obra. Es Él. Y para Él, te voy a decir algo, hermano. Es pecado dudar que Dios no puede hacer esto. Es pecado dudar que Dios no pueda cambiar las cosas. Para mi mente es imposible. Para la tuya también. Pero para Dios es posible. Y esto es lo importante, hermano, que no ponemos nuestra fe en mi fuerza, en tu fuerza, ni en tu sabiduría, ni en lo que tú eres, ni en lo que hagas, sino fe en el Creador, en nuestro Dios, en el que sí puede hacer las cosas. Él puede todas las cosas. A Él le damos gloria. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Oiga, y esta mujer de pronto se rehúsa y dice, Señor, pero ¿cómo? Pero miren, lo sanó, le quitó lo echado a perder del cuerpo y le dio vida y salió aquel hombre sano de regreso al mundo, vivo por el poder de Dios. Pero lo importante acá es, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es lo importante, porque Él ya les había dicho antes, hermano, y ellos quizás como humanos no creían que Dios pudiera hacer tanto. Pero nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Hermano, el hombre, hay millones quizás de testimonios de hombres que se han aferrado a una bendición y Dios se las da. Y aún gente que no tiene a Dios, que se han aferrado a una bendición, Dios se las da. Porque Dios es bueno. La naturaleza de Dios es ser bueno. Él es bueno. Para los que creen que Dios es malo, le vuelvo a decir, Dios es bueno. Él es galardonador de los que le buscan. Él bendice. Bendito su nombre. Él quiere el bien de cada ser humano, no el mal. Él es bueno y hay que tener esa fe, creer que Dios es bueno y que Él quiere el bien para la humanidad. Pero el hombre busca el mal y ahí está el error. Sufrimos por nuestros propios errores, no porque Dios quiera hacer algo malo con nosotros. Gloria a Jesús. Oiga nomás, hermano, lo bueno que es nuestro Dios. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Oiga lo que dice, si puedes. Hay gente que no puede, ya les dije una vez. Hay gente que verdaderamente no puede creer. Pero la iglesia, hermano, la iglesia sí cree. Me recuerdo de este testimonio de esta persona que en el hospital de Stanford, que estaba su marido totalmente en coma. Fuimos con la pastora Reina y oramos por el hombre, pero dejaban entrar a una persona porque estaba en coma. Ella se quedó con la esposa aferrada a la Biblia, aquí en el pecho, sin saber lo que decía la Biblia porque no era cristiana. Pero sabía que en ese libro había grandes promesas. Y mientras la hermana Reina hablaba con ella, entré yo a orar por el muerto. Prácticamente muerto, hermano, porque así estaba como un muerto, conectado a una máquina para que le mantuviera con vida. Oré por el hombre y después nos vinimos. Esta mujer se aferró a la fe aún sin conocer. Ella sabía que en la Biblia había una bendición gloriosa y que ese libro era el libro de Dios. Hermano,
Y ese aferrarse a la vida de ese hombre que ya no le daba ninguna esperanza prácticamente, porque le vinieron con el papelito es para que firmara para repartir sus órganos. O sea, ¿cuánta esperanza tiene usted cuando le dicen firma para repartir los órganos de tu pareja? ¿Cuánta esperanza tiene de vivir? Nada. Y ella dijo, no, se enojó. Dice, no, 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 no. Dios lo va a levantar, Dios lo va a sanar. Óigame, 2 semanas después el hombre estaba afuera. Y anda vivito todavía por ahí. ¿Qué procedió aquí? La fe. Y hermano, es bueno no ser tan sabio, porque la fe ciega en Dios es la que más poder tiene. Porque el hombre que se cree con ciencia y sabiduría empieza a poner la lógica es enemiga de la fe. Empieza a poner las cosas desde el punto de vista humano y ahí se derriba toda la bendición. Dios es el autor de la fe y la fe es lo que esperas, no lo que ves, no lo que posiblemente pase, no lo que hay una esperanza. La fe es lo que ya no hay esperanza, pero tú lo crees. Ese hombre anda caminando. Y como él, muchísimos más, hermano querido, que se han levantado por la fe de personas. Creerle a Dios, actuar en confianza en su palabra. Bendito el nombre de Jesús. Así que, hermanos queridos, en estos días nosotros nos conviene actuar en fe. Mire, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti, ¿qué dice? Mas a ti no llegará. Bueno, si tienes fe, crees esa palabra. Tienes que creer la palabra de Dios. Ser prudente, pero creerle a Dios. Jesús dice en Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Palabras, mire hermano, estas palabras pudieran ser de un hombre que es Dios. Y si no es así, tenía que ser de un loco. Si usted no cree estas palabras, usted está diciendo que Jesús era un loco. Y si las cree, está diciendo que Jesús es Dios. Otra vez le leo el pasaje y analícelo. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso le digo que o son las palabras de un hombre totalmente loco, o son palabras directamente de Dios. Hay mucha gente que dice que es palabras de un loco. Pero para mí es palabra del Altísimo. Es verdadera, es real. Solo 2 personas pueden decir esto. Dios o un totalmente desquiciado. Y Jesús no estaba desquiciado. No es desquiciado. Él es el Señor. Por eso dijo estas palabras. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y aunque estés muerto, yo te levanto. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y dice una pequeñita frase al final. ¿Crees esto? Esta misma se la paso a usted. ¿Cree esto? ¿Cree que Jesús es lo que está diciendo? Es necesario creerle a su palabra, hermano querido. Esas palabras están diciendo que Jesús mismo es el eterno. Es el Dios del cielo. Es el creador. Es el que es la vida. La resurrección y la vida. El que es capaz de levantar a un muerto. De darle vida a los muertos. De sanar a enfermos. De dar vida eterna. Solo hay uno que la da. El eterno. Nuestro Salvador. Nuestro Dios. Ese es Jesucristo. Ahora, ¿crees esto? Hay mucha gente que no lo cree.
Creer es tener fe. Y nos hace la pregunta, ¿crees esto? Hermano, a veces para mucha gente es difícil creer esto. Para mí no. Yo le creo a Jesús. ¿Cuántos le creen a Jesús? Ahí tenemos un pasaje más en Juan. Vamos a tener que volver a hablar de la fe porque el tema es muy grande. Después vamos a tomar otro tema más para hablar de la fe. Pero por ahorita vamos a continuar. Dice la Biblia así. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivimos. Nosotros como cristianos por la fe vivimos. Amén. Vivimos por la fe, es Romanos 1:17, si no estoy equivocado. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Vivimos por fe, no por vista. Lo que vemos, eso no es fe. Sigo adelante. Oiga este versículo, si con este versículo nomás nos quedáramos hoy, sería suficiente para alimentar nuestras vidas. 1 Corintios 16:13. Velad y estad firmes en la fe. Velad y estar firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Velad y estar firmes en la fe. Velando en las cosas del Señor y mantenernos firmes sin movernos de nuestra fe. Qué importante es que el hombre no se mueva de su fe. Hermano Juan, y sí, cuando vienen los tiempos difíciles, es allí donde hay que clamarle a Dios y declarar hasta que tu mente se convenza de quién es Dios, de sus promesas, de que Él es fiel y verdadero, que Él no miente, que todo lo que dice es verdad. Velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esfuércense. ¿Qué está diciendo el Señor? Que nos esforcemos en las cosas, hermano, que son difíciles para nosotros. Hay que esforzarnos cada día más. ¿Es importante el esfuerzo? Claro que sí. Muy importante esforzarnos. Cosas difíciles, tiempos difíciles, pero usted y yo nos esforzamos para seguir adelante en la fe. Dice este pasaje así de Mateo 17:20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe, como un grano de mostaza diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Se da cuenta, hermano querido? Por falta de fe no hay sanidades. Por vuestra poca fe no pasan las cosas. Pero si tenemos fe, hermano, dice que le podemos dar órdenes hasta un monte y obedecería. Pero me llama la atención la última frase. Nada os será imposible. Oiga, a nosotros los cristianos, nada nos será imposible. Esto es mucho, ¿no cree usted? Pero esto radica en lo que es la fe. Si tienes fe, nada te va a ser imposible. O sea que si tú le pides a Dios con fe, Dios te va a contestar. Dios te va a bendecir. Estás enfermo y tú vas en plena fe sin darle lugar a la duda. Dios bendice tu vida. Dios te puede sanar porque tú tienes fe en su palabra. Tú la crees, tú la lees y la crees, la recibes en tu corazón. Tú crees que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, y que Él tiene todo el poder. Y si lo crees, hoy lo que dice el Señor, ninguna cosa te es imposible. Eso es maravilloso. Que diga la Biblia que ninguna cosa le es imposible para el que cree en Jesucristo. ¿Y será que Dios me puede sanar? ¿Será que Dios puede cambiar esta condición en la que está el mundo? Claro que puede. Para Dios no hay cosa imposible. Pero hay que actuar en fe, hay que proceder en fe, hay que clamar a Dios en oración, en fe. Mire, pero llega el bombardeo del diablo a la mente del hombre, llevándole duda a la mente.
Usted se pone a orar y mientras está orando, Satanás le tira un dardo a la cabeza diciéndole, Dios no es real. Dios no te va a oír. Dios no creas que quiere darte las cosas buenas a ti. Dios está ocupado en otra cosa y no te va a contestar a ti. ¿Por qué Dios te había de escuchar a ti? ¿Quién eres tú para que Dios te escuche? Y empieza a traerte de barbaridades el enemigo a tu mente, te la bombardea y te desanima para que no sigas clamando, para que no recibas la bendición que Dios tiene para tu vida. Cuando el enemigo venga a bombardear tu vida, tú reprende la duda, la incredulidad y todas las alegaciones del diablo, todo lo que alegue contigo contra Dios, repréndelo y dile, yo creo en Jesucristo como mi Señor y creo que Él me da la victoria y yo le creo fielmente a su palabra porque Él es verdadero, y vence esa duda con la fe. Porque la arma del diablo es la duda, que no le creas al Señor. Tiene muchos bombarderos que bombardean la fe, que tú no creas en Dios. Pero sabes una cosa, dice la Biblia, que para el que cree en el Señor, nada le es imposible. Todo. Si usted se siente mal de su cuerpo, se siente enfermo, hermano, cierre la puerta de su cuarto y en una entrega total con su Dios, comprométase con Dios. Dígale, Señor, si no te he servido bien, hoy te voy a servir, voy a caminar contigo, pero ayúdame, yo quiero ver tu gloria, yo quiero que me respondas. Haz este milagro para mí, Señor. Y péguesele al Señor y Él a su tiempo le va a contestar. Acuérdense de aquel pasaje que dijo Jesús de la necesidad que tenemos los seres humanos de orar y no desmayar. Porque ¿qué es lo primero que pasa con el ser humano? Desmaya. El hombre desmaya en su oración y el diablo le aplaude. Porque ya desmayó. No hay que desmayar. Oración es hablar con tu Dios, declarar las bendiciones de Dios en tu vida, en tu familia, aún sobre el problema que estés pasando. Ahorita usted sabe que tenemos el problema grande en el mundo entero del coronavirus y usted puede reprender esa enfermedad y cubrir su familia en el Señor, declarando bendiciones cada día. Para el que cree, nada le es imposible. Eso lo dijo Jesús, el Señor. Dice la Biblia que Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que la inventó y es el que la puso por obra. Y es el que nos la deja. Hermano querido, anímate a fortalecerte en el Señor. Conviértete en un gigante en Dios, en fe. No desmayes por nada. Dios quiere. A Dios le gusta que el hombre tenga fe y crea en Él. Hay veces que hay que enfrentártele al diablo con esos bombardeos a tu cabeza. Porque ¿a quién de las personas no le ha bombardeado su cabeza el enemigo? Con duda, con incredulidad, para que no le creas a Dios, con enfermedades, con sufrimientos, con cuantas cosas para que digas, Dios no me quiere, Dios no está conmigo, Dios no va a hacer nada a mi favor. Pero Dios ama al ser humano. ¿Oíste eso? Dios ama. Si tú eres un ser humano, Dios te ama. A ver, tócate. ¿Eres un ser humano? Sí, ¿verdad? Entonces Dios te ama. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere tu bienestar. Dios es bueno. Su naturaleza de Dios es ser bueno. Pero qué triste que hay gente que solo cree en Dios para culparlo de todas las desgracias que pasan en el mundo, cuando esas las provoca el diablo y aún la gente que le cree. Hacemos lo malo y luego culpamos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué culpar a Dios como que Él es el malo de la película? Cuando la naturaleza de Dios en la Biblia dice que Él es bueno. Porque Dios es bueno. Hay que tener fe y confianza en Él. Pero hermano, también hay que reaccionar a su palabra. Hay que buscar la obediencia de su palabra para que nos vaya bien en este mundo. Y aún al final, heredar lo que la Biblia llama vida eterna, donde el hombre escapa de la condenación. Pero mire, cuando el hombre quiere vivir a su manera y no a la manera de Dios, según su
entendimiento y no según el entendimiento de Dios, ahí se hace un problema. Porque Dios fue el que creó al hombre, no el hombre a Dios. Y Dios establece una manera de vivir. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios dice que para el hombre que cree, ninguna cosa le es imposible. O sea, va a ser bendecido el hombre que cree a la palabra de Dios. Mateo 21, dice así. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Qué le parece eso? Aún darle una orden a un monte y obedecería. Acto de fe. El hombre tiene que proceder en fe, no dudando. Hermano, se oscurece el mundo, pero dice la Biblia que aunque andes en valle de sombra de muerte, no debes de tener miedo a nada. A mal alguno, dice la Biblia. Porque Él está contigo. Ahora, esta es la clave. Asegúrate que Dios está contigo. Eso es todo. Asegúrate que tú estás con Él y que Él está contigo. ¿Qué difícil es estar con Dios? No. Vuelvo a decirlo. Entra a la privacidad de tu vida si no hay quien te dirija en una oración. Y tú háblale con el corazón a Jesús. Confiésale tu vida, tus pecados a Él, no a otro hombre, porque el otro hombre se va a reír de ti. Confiésale a Él tus debilidades. Pídele perdón a Él. Y eso te acerca a Dios para que tengas relación con Él. Y tú seas heredero de las bendiciones que hay para la humanidad. ¿Cuántas bendiciones tiene Dios? Hermano, hoy no puedo enumerarlas porque son muchas. Es como cuando va a un gran buffet y usted quiere contar cada uno de los ingredientes que hay en aquellas comidas allí. Así son las bendiciones de Dios, que el hombre no las ve. Pero ya cuando estudias, puedes ver la gran bendición de Dios. Leemos más, dice la Biblia así en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. El hombre es pecador, pero cuando tiene fe en Jesucristo, es justificado. O sea que ya Dios le quita el pecado y ahora está limpio delante de Dios. Tenemos a hermanos aquí. Tengo un hermano desde allá cerca del volcán de México. Nuestro hermano Gabriel Alonso Estrada. Dios lo bendiga, hermano. Mire, este es el privilegio que tenemos de que medio nos puede conectar con hermanos desde lejos, con diferentes personas que quieran ver el mensaje de Dios. ¿Verdad? Qué bonito que podamos transmitir y que haya hermanos de lejos que también puedan ver la palabra de Dios. Así que tenemos hermanos cercanos aquí y algunos lejos, otros que quizás no van a una iglesia, pero que también se unen a oír palabra de Dios. En estos tiempos, hermano, tiene que haber necesidad en la gente de escuchar palabra de Dios, porque son tiempos muy peligrosos, son tiempos finales, son tiempos difíciles, son tiempos que mucha gente va a abrir sus ojos para buscar a Dios. A Dios se le encuentra a través de su santa palabra. Bendito el nombre de Jesús. Muy bien, voy a leer en Gálatas. Gálatas dice 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Oiga esto, los judíos, su asunto de religiosidad era la circuncisión. Pero Pablo dice, en Cristo Jesús, ni eso de la circuncisión vale algo, ni nada, tener la circuncisión, ni no tenerla vale algo. Lo único que vale acá es la fe que obra por amor. Cuando tenemos ese amor de Dios en nuestro corazón y tenemos esa fe viva en nuestra vida, estamos en victoria, sin necesidad de andarnos circuncidando como lo hacían en el pacto de los judíos. Comprendemos que eso era un pacto que Dios había hecho con los judíos. Y Abigail López, supongo que está en el área de Michoacán. Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia, a todos allá en aquel lugar.
se me hace que se llama el cajón, ¿verdad? ¿Estás todavía por allí? Puedes poner una manita si es cierto que estás en el cajón. Yo estoy imaginando, no sé si realmente estén en esa región. Dios bendiga a tu familia y a ti. Oren a Dios para que Dios siempre tenga algo bueno y positivo para compartir con sus familias. Dice 2 Timoteo 4:7. Pablo, hablando así, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Mire lo que dice el apóstol Pablo: he guardado la fe. Él estaba para terminar su camino en este mundo, pero si yo guardo la fe. Hermano, cada cristiano, aunque la vida sea difícil, aunque los problemas se vengan, el hombre tiene que guardar su fe. Su fe es su creencia en Jesucristo. No lo mueve ni nada lo puede sacar de ese camino de creerle a Jesucristo. Cuando te sientas atormentado, otra vez, no mires a la tormenta, mira a Jesús. Si tú ves la grandeza del Señor, el problema se va a hacer pequeño. Pero si tú ves la grandeza de tu problema, el Señor lo vas a hacer pequeño. Y me refiero a la fe. Si tú te enfocas en el problema, la fe se te va a reducir. Pero si tú tienes la mirada puesta, como dice la Escritura, puestos tus ojos en el autor y consumador de la fe, entonces tú serás bendecido. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, estamos terminando. Teníamos 1 hora para predicar. Se nos pasaron 2 minutos. Un saludo para todos ustedes. Bendiciones desde acá de la región de California. Tenemos personas que nos han estado acompañando de diferentes lugares. Hermano Luis Vázquez, tenemos tiempo que no lo vemos por allí. Sofía Soto, Dios le bendiga también. Y algunos otros hermanitos que nos ayudan con los textos. Nuestra hermana. Y comparte este video, le pido, hermano, para que otros fortalezcan su fe, sus amigos. No se preocupe si no son cristianos, usted comparta la palabra del Señor, que esta palabra puede sanar a toda persona. No tiene que ser cristiano. La Biblia es dada para el mundo entero y los que abrazan la Biblia serán bendecidos. Y yo lo que le hablo es de la fe en la Biblia. Y la Biblia es la que nos hace crecer en fe. Por lo tanto, hermanos, comparta este mensaje, que les sea de bendición a otras personas, que también cuando se encuentren atribulados, se puedan agarrar de la fe y ser bendecidos. Así que Dios me los bendiga a todos, les deseo lo mejor y próximamente estaremos conectando con un nuevo tema o una segunda parte de lo que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mil bendiciones para todos y hasta luego, hermanos.